nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es jueves, 4 de enero, y hoy la Iglesia está celebrando aquí en los Estados Unidos la fiesta de Santa Isabel Anna Bailey Seton. Esta mujer nace en Nueva York el 28 de agosto de 1774. Ella nace y crece en una familia episcopal. Cuando tiene 20 años, se casa con William Seton, pero queda viuda en el 1803. En 1805, Santa Isabel se convierte al catolicismo, deja la iglesia episcopal para entrar a formar parte de la iglesia católica. Esto le trajo a ella muchas pruebas, sobre todo las situaciones difíciles que se le presentan de parte de su familia y de sus amigos. Sin embargo, ella es capaz de superar todo esto con fe, con amor y con valentía. Isabel, en el 1809, funda en la diócesis de Baltimore el Instituto de las Hermanas de la Caridad de San José, que van a dedicarse de manera especial a atender las necesidades de las jóvenes de esa época. Ella va a renovar con su comunidad aquella misma gesta que un día vivieron San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Santa Isabel es la primera santa de Norteamérica. Ella nos recuerda la necesidad que tenemos de mantenernos fieles al Señor, de vivir nuestra vida de entrega y de fidelidad al Evangelio a pesar de las dificultades. Ella las enfrentó y las sobrevivió y las supo enfrentar y vencer por estar apoyada en la gracia de Dios y en el Evangelio. Ella nos enseña también la fidelidad que necesitamos guardar a la iglesia, siendo conscientes de que la iglesia es la presencia viva de nuestro Señor aquí en la tierra. Los invito para que en este día de manera especial abramos nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar, comprender, pero sobre todo para vivir el mensaje que el Señor hoy nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Juan. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dijo: Ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa el Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en días pasados estaba con un amigo frente a la puerta de mi casa y en ese momento vi un cardenal que estaba posado allí en un árbol que hay a la entrada de la casa, y lo señalo con el dedo y le digo a mi amigo: mira qué hermosura. Y en ese momento pasaba un auto y él me dijo: ay sí, qué auto más bonito. Yo me reí por dentro
Y me reí porque yo no había hablado del auto. El problema es que él no estaba atento a lo que yo le estaba diciendo. Es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nos dicen algo y si no estamos atentos, no somos capaces de captar el mensaje de lo que se nos está diciendo. Pasó algo semejante con los discípulos de Juan. Pasa Jesús y Juan señala a Jesús y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se ve que los discípulos estaban atentos a las enseñanzas de Juan, a lo que Juan decía, porque enseguida van detrás de Jesús. Quisieron conocer ellos personalmente a Jesús. La curiosidad de saber quién era ese hombre que Jesús representaba, ese hombre que Juan había dicho es el Cordero de Dios, los lleva a acercarse a él. La curiosidad la necesitamos, hermanos. La curiosidad sana para poder conocer más a Dios. No solamente para conocer a los demás, para conocer las cosas. No, es necesaria también para poder introducirnos cerca de Dios, para poder acercarnos a Dios. Si no sentimos curiosidad por el Señor, no vamos a buscar del Señor. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Vivimos nuestra fe, sí, pero de manera superflua. No buscamos profundizar, crecer en nuestra fe. Y eso es lo que nos falta. La curiosidad de los discípulos de Juan para podernos acercar a Jesús, para poder llegar a Jesús. Y ellos vienen detrás de Jesús. Y viene la pregunta de Jesús: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y ellos van detrás de Jesús. Dice el Evangelio que se quedaron con Jesús aquel día. Pero bueno, ahí el Evangelio creo que no dice toda la verdad. ¿Por qué? Porque no se quedaron solamente ese día, se quedaron ya con Jesús. Empezaron a seguir a Jesús. Pasaron de ser discípulos de Juan a discípulos de Cristo. Ellos escucharon a Jesús hablar a la gente. Escucharon sus parábolas. Lo vieron curar a los enfermos, arrojar demonios, acercarse a los pobres y a los marginados. Lo vieron actuar a lo largo de todo ese tiempo que lo acompañaron. Quizás los discípulos no entendieron todo bien desde el primer momento. Y no lo entendieron todo bien desde el primer momento, mis hermanos, porque recordemos el momento en que los soldados apresan a Jesús, el momento de la cruz. Los discípulos huyeron. Huyeron porque tenían miedo. Solamente fueron capaces de reconocer a Jesús y de aceptar a Jesús y enfrentar las consecuencias de su fe luego de la resurrección, cuando esa luz de Cristo iluminó sus mentes, iluminó su corazón. Nosotros necesitamos, hermanos, también en nuestra vida buscar a Jesús, acercarnos a Jesús, no quedarnos simplemente con lo que otros puedan hablarnos de Jesús, sino tenemos que abrir el corazón para buscarlo, para encontrarlo, para aceptarlo en nuestras vidas. En la medida en que nosotros aprendamos a aceptar a Jesús en nuestros corazones, empezaremos a darnos cuentas realmente de quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, mis queridos hermanos, los invito a no dejarnos desanimar. No importan las dificultades que podamos enfrentar en nuestro camino. Recordemos que los discípulos no reconocieron a Jesús como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, desde el primer momento. Fueron paso a paso hasta poder realmente descubrirlo como quien era, el Salvador del mundo. A nosotros, ¿qué nos toca? Dejarnos fascinar por el Señor, dejarnos llenar por el Señor,
aunque no siempre entendamos lo que el Señor nos pide, aunque no siempre entendamos el camino del seguimiento del Señor. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.